¿Os imagináis vivir con alguien que piensas que te hace feliz, que es imposible que te haga feliz? La creencia de que ya sé. Esa creencia sí es la barrera al conocimiento. El mundo externo que vives es el fiel reflejo de una condición interior. Es que tienes una mente tan poderosa que tienes miedo de ella. Nos vamos a dar cuenta de que la esencia de este máster es permitir despejar las barreras que nos hemos puesto en nuestra mente que nos impiden conectar con la inspiración, con la sabiduría interior que todos tenemos dentro. Si nos aferramos a una estructura, estamos percibiendo la estructura no como un medio, sino como un fin. Repito, si nos aferramos a una estructura, estamos percibiendo que la estructura es un fin, no un medio. Asociamos que lo que es la estructura es lo que nos salva, lo que nos da seguridad. Esto es a lo que vamos a llamar magia, es decir, una ilusión, es decir, una dicotomía mental. ¿Me vais siguiendo? Pero la estructura es fundamental al principio. ¿Por qué? Porque pensamos que esa confianza no la tenemos en nosotros. Repito, pensamos que esa confianza no está en nosotros y ahora la buscamos en lugares remotos pensando que la encontraremos en un lugar que no existe. Temporalmente lo viviremos dentro de este mundo, pues eso, en la estructura, en la relación, en un montón de cosas. Buscaremos esa paz, esa confianza, esa salud. Queremos conquistar todo eso en lugares imposibles. Buscamos la salud a través de una pastilla. ¿Os imagináis el ser humano? Un ser humano buscando la salud interior en una pastilla química exterior. ¿Os lo podéis imaginar? Dotar a un elemento químico, dotarle del poder de la curación que se halla solamente en la mente. ¿Os imagináis esa búsqueda? Y proyectar sobre esa pastilla al Dios de la sanación, alabándole y poniendo toda nuestra fe en esa pastilla, teniendo la certeza de que esa pastilla nos va a sanar aquello que se encuentra en la mente. Las estructuras, los elementos externos, nosotros no venimos a ser beligerantes con todo ello, ni a crear una campaña política en contra de los recursos médicos o los recursos de sanación que el ser humano ha creado, en absoluto. Esta formación va a reconciliar los puntos, va a tener puntos conciliatorios entre esos elementos porque, como decía, eh, fijaros, yo no vengo aquí a deciros que cambiéis vuestra relación, que cambiéis vuestro trabajo, que cambiéis a vuestro médico. No vengo a deciros que cambiéis nada. No vengo a decir que destruyáis todo eso para hallar la salvación en otro lugar. No tendría sentido nada de esto. Porque, de hecho, tanto la relación como el médico, como el trabajo, como lo que sea que vosotros estáis experimentando en este momento, de por sí ya es el efecto perfecto de una consecuencia interna. Repito, el mundo externo que vives es el fiel reflejo de una condición interior. Es una respuesta. Negar la respuesta es negar tu condición interior. ¿Cuál sería entonces el punto de partida que yo podría imponeros a vosotros si estoy negando vuestro, eh, vuestra condición interior? La condición interior, vamos a ver qué es esa parte de la estructura del ego, de la forma a través de la cual me veo. La respuesta es el mundo. Causa, asociar causa y efecto. Claro, hasta el curso de milagros te explica esto claramente. El Espíritu Santo, perdonadme que empiece a hablar ya con palabrejas, pero os vais a acostumbraros, si voy a hablar del Espíritu Santo, voy a hablar del Self, del Anima Animus, voy a hablar del Tao. Como el curso de milagros dice, si el Espíritu Santo no quiere quitarte la relación que tienes, el Espíritu Santo no quiere destruir nada de lo que tienes. Lo que sí que quiere es que le dejes eso, esos recursos que tú usas, esas relaciones, ese síntoma, esa alimentación, ese médico, quiere que se lo dejes a él para que esos recursos él te enseñe a usarlo de una forma constructiva y no destructiva como tú lo haces. ¿Tiene sentido esto? Y en esa forma constructiva te irás dando cuenta en ese proceso de aprendizaje, aprendizaje-enseñanza, que no están separados, recordad, en ese proceso de aprendizaje-enseñanza, desde una buena voluntad, desde una disposición mental. Esa disposición es estar dispuesto a
previamente reconocer que no sabía. Esa disposición mental es la que me va a llevar a estar dispuesto a recibir una nueva información. Quedaros con esta frase: el obstáculo al conocimiento, el obstáculo del conocimiento no es el desconocimiento. El conocimiento no se lleva a patadas con el desconocimiento. Cuando el conocimiento aparece y hay un desconocimiento, el conocimiento cubre la necesidad que el desconocimiento trae consigo. ¿Cuál es entonces el obstáculo al conocimiento? Desde una mente que desconoce, ¿cuál sería el obstáculo al conocimiento? La creencia de que ya sé. Esa creencia sí es la barrera al conocimiento. ¿Vais siguiéndome? Por lo tanto, cuando estoy desde una disposición abierta, desde una mentalidad abierta, puedo aprender a usar esas relaciones de forma constructiva para que en última instancia me dé cuenta de que lo que estaba buscando en la relación estaba en mí. De que la relación jamás tenía la capacidad de hacerme feliz. ¿Os imagináis vivir con alguien que piensas que te hace feliz, que es imposible que te haga feliz? ¿Podéis imaginaros una relación así donde uno busca la felicidad en el otro y el otro en el uno, en lugar de buscarla en sí mismo y de ahí compartirlo? Nos vamos a dar cuenta en este máster que nos relacionamos desde un egoísmo, no desde el amor, que buscamos a través del otro, estamos buscando en el otro aquello que creemos que nos falta y lo exigimos y a eso le llamamos amor. Y si no hay traición, y si no hay egoísmo, y tú no me escuchas, y tú no me atiendes, y tú te has olvidado de ti mismo en todo eso, el otro te está reflejando y te está espejando. El otro no viene a mostrar, no viene a traerte problemas, viene a mostrarte los problemas inconscientes que tú traes consigo. Lo hemos vivido todos, Yanira. Sí, hablo, estoy hablando desde una ironía. Los recursos que tenemos a disposición, la experiencia viva que tenemos por delante en nuestro estado actual, os pido que os abráis a esta idea. Si en algún momento pensáis que si la persona que tenéis al lado o el trabajo que tenéis que estáis experimentando o la enfermedad, cualquier cosa, si pensáis que eso no tendría que estar ahí, podéis aliviaros al comprender que precisamente es la respuesta perfecta que tú necesitas. No existe ningún error. Porque de existir un error en eso, existiría un error en todo el universo. Y o bien Dios está loco o eres tú el que lo está. O bien el universo se ha equivocado con todo lo que conlleva el universo, o eres tú el que estás incómodo porque no quieres ver algo de ti y prefieres decir que el problema está fuera y que así cuando lo cambies vas a hallar lo que tú estabas buscando por fin. Pero eso no se va a dar. Por lo tanto, las estructuras, como decimos, la respuesta, el mundo del efecto, el mundo de la forma, todo lo que tenemos delante, tenemos que verlo como un recurso, no como un fin, no es la fuente de la felicidad. Es un espejo, es una pantalla enorme que te está reflejando todas tus propias ideas. El mundo que ves tan solo está representando tus propias ideas y tus propios pensamientos en todo momento. ¿Acaso tú tendría sentido mirarte en un espejo que no te guste y querer peinarte desde el espejo? No tendría sentido. Esto es exactamente lo mismo, son metáforas para niños pequeños para que entendamos lo simple y lo obvio de la salvación, lo simple y lo obvio del poder de tu mente. Porque lo que sí es cierto es que tienes una mente tan poderosa que tienes miedo de ella. Lo que sí es cierto es que tienes una mente tan creativa que la has negado y ahora piensas que todo que tú eres el efecto de lo que pasa afuera en lugar de entender que eres la causa de lo que estás viviendo. Nos hemos vuelto irresponsables, nos hemos anulado, nos hemos negado lo que existe. El poder de nuestra mente la hemos negado. Preferimos vivir en una mente imposible, que es la mente del miedo, y digo imposible, entenderemos el porqué, a vivir desde la verdad de lo que somos. Una mente capaz, una mente poderosa, una mente creativa, una mente que sana, lo que, lo que no tiene que estar enfermo, que es imposible que esté enfermo. Cuando hablamos de las estructuras, entendámoslo así, es como un niño que se mete en una piscina con manguitos. Las estructuras que vais a ir viendo en este máster son esos manguitos que vamos a usar, ya que en términos de espiritualidad, por decirlo de alguna forma, el ser humano en cuestión está en pañales. Necesitamos una estructura, un ABC, pero repito, con la finalidad de entender que ese ABC
es meramente temporal hasta que el niño entienda o tenga más confianza, haya desarrollado confianza en ese espacio agua, para que cuando ya se vea con confianza se quite los manguitos y entienda que siempre pudo nadar por sí mismo. ¿Me seguís? Las estructuras que os voy a dar aquí, o que voy a compartir con vosotros, de las que voy a seguir hablando, de cómo está construido el máster, son esos manguitos. Si tú jamás te atreves a soltar la estructura que yo te voy a dar, vas a nadar de forma limitada en ese agua. Fijaros lo que os estoy diciendo. ¿Qué os estoy diciendo? Que la solución no es la que yo os voy a dar. Que esta formación no es la formación que salva al mundo y el resto no vale. Porque yo no tengo la capacidad de hacer absolutamente nada para que tú te sanes a no ser que tú quieras. La sanación está en tu mente. Los recursos deben ser, o la estructura debe ser un recurso que te ayude a quitar toda la paja mental que tienes para que te des cuenta en última instancia que aquello que buscabas estaba en tu mente, que la sanación estaba en tu mente, que la paz estaba en tu mente, que la inspiración se da como consecuencia de hallar esa paz. Y cuando estás conectado al espíritu, no necesitas estructuras porque es él el que guía a través de ti cada paso. ¿Cómo vas a dejar que esa inspiración pueda fluir libremente si tú estás aferrado a un ABC? Cuando él quiere, a lo mejor te quiere decir JBA. ¿Me seguís? Ahí estará el desarrollo de la confianza que iremos desarrollando progresivamente, que precisamente el desarrollo de la confianza es el primer valor de la maestría. Sin confianza no se pueden dar los demás valores, habilidades, etcétera, etcétera, que el ser humano tiene en sí. Por lo tanto, estamos aquí para ir despejando el camino. Para ir despejando el camino a esos obstáculos que nos hemos interpuesto nosotros mismos, que nos impiden avanzar. Esa es mi función. Mi función no es generar adeptos. Mi función es que descorráis el velo, y yo junto con vosotros, y que el ser humano alcance un pensar mejor. Un pensar que nazca de la creatividad. Un pensar que nazca del amor, no del miedo. Un pensar que responda ante el miedo de una forma totalmente creativa y distinta a la que nos han enseñado. La única respuesta al miedo es el amor perfecto. Si el miedo, si el miedo es la ausencia de amor, ¿cuál es la respuesta entonces al miedo? El amor. Si estoy en una relación donde hay miedo y se traduce en ataque, huida y bloqueo, en reacciones, en huidas, en evasivas, la única respuesta perfecta a esa relación es que tú pongas amor. Que pongas amor no es que seas un salvador que vas corriendo a salvar a la persona, no, no. Que pongas amor vas a entender lo que es esta palabra. Porque el amor que nos han enseñado nada tiene que ver, es una mierda pinchar un palo. De hecho, el amor que nos han enseñado es miedo. El amor tal como lo comprende el humano no es amor, es una forma de miedo esponjosa. La única respuesta al miedo es el amor perfecto. Pero eso es lo que tenemos que aprender como humanos. Y las lecciones del amor, las lecciones de esta palabra, de esta conciencia, cuando digo amor es una conciencia que está muy por encima del pensar del mundo, las lecciones del amor te van a llevar inclusive a veces a ponerte contra las cuerdas. Te van a llevar a que te rindas y te pongas de rodillas. No como un sometimiento, sino como un reconocimiento de que tu camino no es el correcto. Y en ese punto habrás alcanzado la mayor situación ventajosa de tu vida. Porque entonces habrás dejado de querer tener razón para que el conocimiento pueda entrar y ser revelado en tu mente. Pero mientras sigas queriendo tener razón, la paz no puede entrar en una mente que está en pugna. No puede, ni quiere. Porque te respeta perfectamente. Fijaros cómo cambio la palabra amor, la palabra paz, la palabra Dios, la palabra conciencia. Es todo lo mismo. Es una conciencia que está en tu corazón. Y abrirnos a esa conciencia es abrirte a tu hogar, a tu lenguaje materno, a lo que ya eres, pero que has negado y por lo tanto has olvidado. Ahora te identificas con un ego
con un sistema de pensamiento distorsionado que cortocircuita constantemente, ese sistema de pensamiento te dice que la única forma de salvarte es a través de la ira, te dice que la escasez es real, te dice que eres un cuerpo, no eres una conciencia o un espíritu, te dice muchas cosas que son una falacia. Lo crees y no paras de vivirlo. Tenemos que volver a entender cuáles son las dos leyes, las leyes universales, para poder obrar y operar y experimentarnos desde ahí. En el momento en que tú que experimentes desde ese otro lugar, tu mente va a recordar rápido. ¿Ok? Vamos a hablar los requerimientos de la reprogramación consciente. Los 10 requerimientos. Lo primero es que todo cuando digo la reprogramación consciente, hágase autoconocimiento, todo esto es lo que se requiere para que tú puedas alcanzar un estado de conciencia más elevado, despejar el camino a la mente. Si no entiendes estos 10 puntos, no hemos entendido nada. Si fallas en uno de ellos, no va a poder darse. Así que presta atención. Lo primero el primer punto el primer requerimiento requiere dejar de culpar tanto a los demás como a uno mismo. Mientras tu mente siga haciendo de las suyas y tú sigas permitiendo que todos los pensamientos de conflicto, de juicio, las proyecciones de culpa hacia los demás o hacia ti mismo sigan activas en tu mente y le sigas otorgando realidad, estás realimentando constantemente un sistema de pensamiento que nada tiene que ver con un estado de paz. Tú piensas que si estás constantemente juzgando a la gente, que son pensamientos que nacen de la muerte, son pensamientos que nacen del ataque, por eso de la muerte. Un pensamiento de ataque es un pensamiento que está decidido a debilitar y a matar. Y a un nivel muy sutil, cuando tú estás cagándote en alguien, cuando estás diciendo, este tío es un gilipollas, ese pensamiento es un pensamiento de ataque, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, ¿es un pensamiento de vida o es un pensamiento de muerte? Es un pensamiento... No hay más opciones en esto, ¿eh? Lo siento, pero si lo veis así... Ah, bueno, pero sale gratis, no pasa nada. No, no hay ningún pensamiento neutro, ya que el pensamiento siempre es causa. El que pienses un día en eso, obviamente, pues no vas a notar de repente el que te estás enfermando, pero que no pares de hacerlo constantemente, es realimentar constantemente un sistema de pensamiento que nace de la enfermedad, no de la vida. Si os dais cuenta, solo tenemos dos opciones. Puedo o pensar desde el juicio o perdonar el juicio. Puedo proyectar juicio, puedo perdonar juicio. Puedo extender o proyectar un pensamiento de ataque o extender un pensamiento de perdón, que hablaremos de esta terminología. Y también a ti mismo. En el momento en que ahora estoy en el mundo de la espiritualidad, voy caminando, estoy aprendiendo esto, pasan 3 días, aparece mi marido o mi mujer, me cago en ella y empiezo a culparme a mí mismo porque no lo he hecho bien. ¿Me vais siguiendo? Ahí la proyección tiene doble eje, o hacia el mundo o hacia mí mismo. ¿Qué es importante aquí? Como digo, el primer paso es entender que estamos queriendo conquistar un estado de paz, ¿verdad? Vosotros pensáis que podéis, fijaros la frase que os voy a decir, la paz mental es claramente una cuestión interna, no externa. Debe comenzar por tus propios pensamientos y desde ahí extenderse hacia afuera. La paz mental es claramente una cuestión interna, no externa. Debe comenzar con tus propios pensamientos, tener una retroalimentación de pensamientos constructivos, ¿sí? Y desde ahí extenderse hacia afuera. ¿Tú piensas que si tú tienes pensamientos rumiantes todo el día, pensamientos traumáticos inconscientes, pensamientos de envidia, de control, de anticipación, ¿tú piensas desde ahí que esa mente puede alcanzar un estado de paz? No, pero los tenemos constantemente a diario, ¿verdad? Sí. ¿Por qué los tenemos? Porque de algún modo estamos en piloto automático porque queremos, porque poner atención a eso, eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente. Prestar atención a esos pensamientos es el primer paso del despertar. Si yo quiero poner o prestar atención, los pensamientos de juicio van a seguir aconteciendo en tu mente, ¿eh? No penséis que, como he hecho el máster, ya no voy a tener pensamientos de ataque ni hacia el mundo ni hacia mí. No, los vas a seguir teniendo. Pero ojo con este punto y quiero que lo tengáis en cuenta. Una cosa es tener pensamientos de ataque y otra cosa es que los pensamientos de ataque te tengan a ti. Una cosa es tener un pensamiento de miedo y otra cosa es que el miedo te tenga a ti pillado por los huevos. ¿Me seguís? Obviamente esos pensamientos los vas a observar, pero ese pensamiento que nace de la nada, que nace de la ilusión, que nace del ego, de lo ilusorio, de lo que no es real, necesita de su dador, es decir, de ti,
para poder vivir. Si tú dejas de otorgarle realidad a ese pensamiento con el que te has sentido muy seguro durante tu vida, pero que nunca te ha traído la paz que esperabas, y lo tienes que empezar a ver, si dejas de alimentar ese pensamiento con tu fe, con tu voluntad de querer creer en ello, cuando dejas de alimentar eso, al final eso se desvanece, porque pierde el alimento. Y ahí está la tentación, donde se os va a llevar contra las cuerdas muchas veces en la experiencia. ¿Me vais siguiendo? Segundo, requiere aprender el significado del verdadero perdón. Vamos a tener que profundizar en esta terminología. Yo sé que a Paco esto le fascina, porque cada vez que más lo practica, más lo comprende, más lo experimenta, y es literalmente la piedra angular que marca la diferencia en la metodología que vamos a llevar a cabo. Y lo vais a experimentar. Pero la aplicación diaria es lo que os va a dar ventaja. La aplicación diaria de ese elemento y de ese recurso en vuestra mente es lo que os va a ganar ventaja. La aplicación del perdón. Porque mientras no apliques el perdón en los pensamientos, y repito, el perdón, voy a ir dando pistas, como ya os he dicho antes, existen como todo dos tipos de perdón, dos tipos de cosas. ¿Sí? El perdón del ego o el perdón del espíritu. El ego perdona para destruir. El espíritu perdona para reconstruir. ¿Cuál es el perdón que nos han enseñado? A mirar al de enfrente, a ver que es culpable, y como yo soy un santo y soy mucho mejor que tú, te voy a decir, estás perdonado. Yo te levanto el castigo, porque eres culpable. Y lo hemos visto todos. Pero yo, como soy un santo, y ya se me ha pasado el enfado, y necesito todavía cosas de ti, te voy a levantar el castigo. ¿Verdad? ¿Os suena esto? ¿Sí? Otra opción del ego, ¿cuál es? Decir, por favor, mira lo culpable que he sido. ¿Me perdonas? Y vas detrás de la persona hasta que te... ¿Sí? En ambos casos, yo no digo que no os arrepintáis, en el buen sentido de la palabra. Arrepentiros es reconocer que estabais equivocados. Errar es un aspecto natural del ser humano, porque somos seres inconscientes, no conscientes. Por lo tanto, el error es impepinable. Decirte que no cometas errores sería una irresponsabilidad, ¿verdad? Culparte por tus errores es algo muy distinto. El ego quiere que creas en la culpa porque la única forma de corregir la culpa es a través del castigo. El espíritu te hace ver que es un error. Y si es un error inocente, entonces sí lo puedes entregar para que haya un cambio de percepción. Por eso el espíritu cambia la percepción. Este es el milagro, un cambio de percepción en tu mente para que entonces cambie la experiencia tanto corporal como experiencial. Pero previamente tiene que cambiar la percepción en tu mente, un cambio de corrección, desde un reconocimiento de que he estado equivocado. Pero si no paramos de ver culpables, estoy reafirmando constantemente la idea de la culpa. Esto es lo que dijo un Jesús de Nazaret hace muchos años, ¿eh? Yo no vengo a derrocar al ejército romano. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Yo soy aquel que viene a liberar al Hijo de Dios de la creencia en la culpa que se halla en su mente. Creencia en la culpa. Creencia esta, la cual es la enfermedad del mundo. ¿Cuál es el perdón que reconstruye entonces la psique enfermiza a través de la cual crees encontrarte? Es el perdón que opera sobre los pensamientos de muerte que estás proyectando sobre el mundo o sobre ti. Es decir, el ego usa el juicio para juzgar lo que ves. El espíritu usa el juicio para juzgar lo que piensas acerca de lo que ves. ¿Me seguís? El perdón constructivo va a operar directamente en un pensamiento de culpa. Estoy viendo a un tío que es que merece muerte. Ese pensamiento lo tienes que perdonar. Ya, pero es que ha hecho algo malo. Ya, pero ese pensamiento lo tienes que perdonar porque estás devolviendo mal por mal. Y el mal por mal jamás va a tener una solución constructiva. Es imposible, da error en la ecuación. No insistamos más. Llevamos una historia entera de la humanidad intentándolo y no lo hemos conseguido. Por favor, ¿podemos parar? ¿Tiene sentido esto? No devuelvas mal por mal. Si tu enemigo tiene sed, dale agua. Si tiene hambre, le das un plato de comer. Y si tienes sueño, le pones una cama. Hazlo de corazón. Responde desde ahí. Y vas a ver cómo la vergüenza inunde su cabeza y entonces toma conciencia de algo. Estás siendo tú un testigo, fuera de sí.
que le recuerda que es digno también del amor. Y ahí está el principio de sanación, tanto para él como para ti. Cuán difícil se nos hace esta lección, ¿eh? Al ser humano. Cuán difícil se nos hace. Porque cuando vemos un pecado fuera, no nos damos cuenta que es el reflejo de la creencia en el pecado que hemos puesto sobre nosotros mismos. Por eso queremos atacarlo, porque pensamos que así quitamos el problema y nos salvamos a nosotros mismos. Es el desplazamiento del ego. Castigo al culpable, acabo con él y así ya por fin yo me he salvado. Por favor, buscar lo que es la definición del chivo expiatorio. Es más antiguo que Matusalén. Y encima le buscamos y nos argumentamos todo para hacerle creer que es culpable realmente. Esto, claro, hay que hacer un recurso conciliatorio con todo esto, ¿no? Porque entonces, ¿qué tenemos que dejar? ¿A los asesinos en la calle? ¿Estoy diciendo yo eso? Yo no estoy operando desde el nivel del comportamiento, estoy operando desde el nivel de la percepción. Cuando una mente está errada, el comportamiento será errado. Si hay un asesino en la calle, un violador, que tiene tal estado mental distorsionado, que vive en la desarmonía, lo más lejos de la armonía, amor, armonía, desamor, nos vamos al desamor. Desde aquí los infiernos que se viven se proyectan sobre el mundo. Obviamente esas personas, si no están preparadas para vivir en comunidad, habrá que llevarles a distintos sitios para que de algún modo pues la gente esté a salvo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo aquí? Yo la pregunta que me hago es si el tratamiento que les estamos dando realmente es un tratamiento basado en el amor o en la venganza. Y a través de la venganza estamos consiguiendo cosas. ¿Se reconstruyen? ¿Queremos que se reconstruyan? ¿O nos interesa ver que hay malos para entender que somos los buenos?